Shalom. Buenas tardes a todos. Estamos acá juntos otra vez esta semana para ver nuestra clase número 7 de este segundo módulo. La próxima semana terminaremos. Así que vamos a empezar a estudiar. Nuestro tema hoy es el sufijo pronominal. Nosotros vimos los pronombres personales y lo que vamos a ver es que hay una correlación entre el pronombre personal y los sufijos pronominales. Los sufijos pronominales lo que ellos hacen es establecer un vínculo de pertenencia entre el sustantivo y la persona. Y lo vamos a ver esto a través de varios ejemplos de versículos de la Biblia. Vamos solamente al principio recordar los pronombres personales. Entonces tenemos ani, anoji, yo, ata, tú, at, tú femenino, hu, él, hi, ella, anachnu, nosotros, atem, vosotros, aten o atena, vosotras, hem o hema, ellos, y hena, ellas. Entonces vamos a empezar acá con una palabra que ya conocemos. La palabra es roe. Vamos a ver acá este versículo del libro de Salmos, que es uno de los versículos más lindos yo creo que la Biblia tiene para nos ofrecer. Capítulo 23, versículo 1. La palabra absoluta es la palabra roe, pastor, que ya vimos, y ahora vamos a verla junto con el sufijo pronominal de la primera persona del singular, que es con el término i. Es decir, vemos acá la correlación entre el ani, el pronombre, y el sufijo. Vamos a leer entonces, estamos acá en Salmos, capítulo 23, versículo 1. Mizmor le David, Salmo de David. Adonai roí lo echsar. Dios es mi pastor, nada me faltará. Entonces, Adonai roí, mi pastor. Entonces, la palabra absoluta es roé. Roí es mi pastor. Vamos a ver acá más un ejemplo con una palabra que será una palabra para nuestro diccionario de hoy. Brit. Brit, pacto, alianza. Vamos a ver acá dos versículos del libro de Génesis. El primero con la palabra en su estado absoluto y después con la palabra con el sufijo pronominal. Primero leo acá Bereshit, Génesis, capítulo 9, versículo 12. Vayomer Elohim, zot ot abrit, el sinal del pacto, ot abrit, asher ani noten, beini uvenechem, que yo establezco entre mí y vosotros. Entonces la palabra absoluta es brit, brit, pacto, alianza. Ahora seguimos con Bereshit, con Génesis, capítulo 17, versículo 19. וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו. Y yo firmaré mi pacto con él. Entonces, briti, mi pacto. Entonces, la palabra absoluta, briti, mi pacto. Vamos a ver acá más un ejemplo con una palabra que ya conocemos, que es la palabra Adama, tierra. Vamos a ver que esta palabra, que es una palabra de género femenino, nosotros agregamos el sufijo pronominal a la base de la palabra en su estado constructo. Entonces, primero vamos a recordar la palabra en su estado constructo.
Vamos a ver un versículo que ya lo vimos cuando aprendimos el estado constructo. Estamos acá en Génesis capítulo 3, versículo 5. ויאמר אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. Que esta tierra es una tierra santa, admat kodesh. Y ahora vamos a ver con el sufijo pronominal de la primera persona del singular. והוא נטשתים מעל אדמתי מתיירה, אשר נתתי להם, que os he dado. Acá el versículo viene del libro de las Crónicas, Crónicas 2, capítulo 7, versículo 20. Entonces tenemos acá, vamos a ver la palabra absoluta que ya conocemos hace de mucho, es Adama. La palabra en el estado constructo es Admat, como vimos en el ejemplo en el versículo, Admat Kodesh. Y con el sufijo pronominal está basado en la palabra en su estado constructo, va a ser Admati, Admati, mi tierra. Vamos a ver acá más un ejemplo. La palabra Bait, también parte de nuestro vocabulario de hoy. Casa. Y primero vamos a ver la palabra, conocer la palabra en su estado absoluto, después la palabra en su estado constructo, que hay acá un cambio de vocal, y después verla con el sufijo pronominal. Entonces tenemos acá el primer versículo que vamos a ver, es del libro de Samuel, Samuel 2, Shmuel Bet, Perek Zain, Pasuk Kav Zain, capítulo 7, versículo 27. Ki ata Adonai Tzvaot Elohai Israel, galita et ozen avdecha לאמור בית אבנה לך, voy a te edificaré casa, bait, casa. Vamos a ver ahora dentro de un estado constructo. Estamos acá en Bereshit, en Génesis, capítulo 28, versículo 17. וירא ויאמר מה נורא המקום הזה. אין זה כי אם בית אלוהים, casa de Dios, וזה שער השמיים, y esta es la puerta del cielo. Entonces la palabra absoluta es bait, casa. Dentro del estado constructo tenemos acá el cambio de vocal y va a quedar Beit Elohim, la casa de Dios. Vamos a ver ahora con el sufijo pronominal de la segunda persona del singular masculino. El sufijo acá es la letra Jaf, sofit, con la vocal A. Vayomer Elohim, Vayomer Adonai, le Noach, y dijo Dios a Noé. Estamos acá en Génesis capítulo 7, versículo 11. Vayomer Adonai le Noach, bo ata vekol beitecha el hateva. Y viene tú y toda tu casa, beiteja, tu casa, para la arca. Entonces acá vamos a resumir la palabra. La palabra absoluta es bait, dentro del estado constructo beit, y con el sufijo nominal, pronominal, beiteja, tu casa. Vamos ahora a ver más un ejemplo con una palabra de género femenino. Y acá una palabra que ya conocemos que es jochma, sabiduría.
Estoy acá en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 5. Berov chochmatcha, con la grandeza de tu sabiduría, berechullatcha, irbeta cheilecha vaigba levavcha becheilcha. Entonces acá la palabra absoluta es chochma. La palabra en su estado constructo, que ya la conocemos, chochmat Shlomo, la sabiduría de Salomón, y el sufijo pronominal es agregado a la palabra en su forma constructa. Entonces va a ser chochmatcha, tu sabiduría. Vamos ahora a ver una palabra que también es una palabra nueva para nuestro diccionario de hoy. La palabra es simla. Simla, vestido. Entonces vamos a ver acá con el sufijo pronominal de la segunda persona del singular masculino. Simlatcha lo balta. Tu vestido nunca se envejeció, me aleja sobre ti, veragleja y tus pies, lo batseca de 40 shana, en estos 40 años. ¿Sí? Estamos hablando acá de la época del desierto. Entonces, la palabra absoluta es simla, y el sufijo pronominal es agregado sobre la palabra en su forma constructa. Es decir, si acá tenemos una palabra que tiene el término del femenino, sabemos que en el estado constructo este hey va a caer, en su lugar va a llegar el tav, y es sobre este tav que vamos a construir acá el sufijo pronominal, simlat. Simlatcha, tu vestido. Vamos a ver más un ejemplo. Ahora pasamos para el tu femenino, es decir, estamos acá en la segunda persona del singular femenino, y vamos a ver con una palabra que ya conocemos, que es Shem. Shem es nombre. Entonces, Shmech es tu nombre cuando estamos hablando con una mujer. Leo acá del libro de Jeremías, capítulo 11, versículo 17. Zait Ra'anan Yafe, Pri Toar Kara Adonai Shmech, Lekol Hamula Gdola. Llamó Dios tu nombre, Shmech, tu nombre. Vamos a ver más un ejemplo con una palabra nueva para nuestro vocabulario. La palabra es sear, sear, cabellos. Vamos a ver acá primero la palabra en su estado absoluto y después con el sufijo pronominal. Sear, sa'arej. Primero vemos acá en Génesis 25, versículo 25, el nacimiento de Esaú, de Esav. Esav es el nombre de Esaú en la Biblia. Vaitze harishon admoni kulo, que aderet sear, vaikreu shmo Esav. Acá el sear está traducido como todo veludo, como una peliza, ¿ok? Que aderet sear, es decir, que tenía mucho cabello, rubio. Y el próximo versículo, que vamos a ver la palabra con el sufijo pronominal, también es un versículo muy lindo, muy conocido, del libro de los cantos, el Shir Shirim, los cantos de los cánticos, capítulo 4, versículo 1.
הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים מבעד לצמתך, שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד. Que tú eres hermosa, la más hermosa de todas, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Gilad. שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד. Entonces la palabra absoluta es sear, cabello, y con el sufijo pronominal sa'arech. Nosotros vemos acá que hay en algunas palabras cambio de las vocales, como vimos en el caso del estado constructo, y esto ocurre por la misma razón, por el hecho que la sílaba tónica cambia cuando agregamos letras nuevas para la palabra. Vamos a pasar ahora para la tercera persona del singular. Acá tenemos dos maneras diferentes de cómo escribir. La forma, el O, el sufijo pronominal acá es el O. A veces, más raramente, la Biblia lo escribe con el Hei, acá al final, servindo de mater lecciones. Más común ver con el Vav, servindo como mater lecciones. Hoy en el hebreo moderno solamente usamos el Vav como sufijo pronominal y no el Hei. Estamos acá en Bereshit, capítulo 35, versículo 11. Volvemos a la palabra que ya conocemos, que es Shem. Shem, nombre. Vayomer lo Elohim, Shimcha, ¿sí? Acá el sufijo pronominal de la segunda persona del singular masculino. Shimcha, tu nombre. Yaakov, tu nombre es Yaakov. Shimcha, Yaakov. Lo יקרא שמך עוד יעקב, no te llamarás tu nombre más de Jacob, כי אם ישראל, sino Israel, יהיה שמך, ויקרא את שמו Israel, y llamó su nombre de Israel. Entonces tenemos acá varias veces la palabra Shem en este versículo. Shimcha es con el sufijo pronominal de la segunda persona del masculino. Shmo es el sufijo pronominal de la tercera persona del singular masculino. Vamos a ver acá, volver a la palabra Bait, casa. Y ahora agregar para la palabra el sufijo pronominal de la tercera persona del singular masculino. Estamos acá en Bereshit, capítulo 24, versículo 2. Vayomer Avraham el Avdo Zkan Beito. Y dijo Abraham a su criado, Zkan Beito, el más viejo de su casa. Beito, su casa. Vamos a ver acá una palabra nueva que es Eved. Eved, esclavo o criado, servo. Vamos a ver la palabra en su forma absoluta y después con el sufijo pronominal. Tenemos acá dos versículos del libro de Génesis, los dos del capítulo 24. Primero leemos el versículo 34. Vayomer Eved Avraham Anochi. Y entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Eved, Eved, criado. Y ahora volvemos al versículo que vimos antes. Capítulo 2 del
no, disculpa, versículo 2 del capítulo 24, y acá tenemos Avdo, su criado, ¿sí? O sea, el criado de Abraham. Vayomer Abraham el Avdo, Scan Beito, el más viejo de su casa. Entonces, Avdo, su servo. Beito, su casa. Vamos a ver ahora dos palabras nuevas. Tenemos acá la palabra teena. Teena, la higuera. Estamos acá en Bereshit, versículo 3, capítulo 7. Cuando el hombre y la mujer comen del fruto del árbol prohibido, y ahí de la higuera se cosen delantales. ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי עירומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. Entonces, teena es higuera. Vamos ahora a ver con el sufijo pronominal de la tercera persona del singular masculino. Estamos acá también en un versículo muy conocido. Rey 1, el libro de los Reyes 1, capítulo 5, versículo 5. Vaishev Yehuda ve Israel לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו. Cada uno bajo de su para y debajo de su higuera. Tenemos entonces teena, la higuera, teenato, su higuera, gefen, la para, gafno, su para. תחת גפנו y תחת תאנתו, bajo de su para y debajo de su higuera. Vamos a ver ahora, pasar para el femenino, la tercera persona del singular femenino. Acá el sufijo pronominal es el a. Y vamos a ver esto con la palabra que ya conocemos del vocabulario anterior, que es ben, hijo. Estamos acá en Bereshit 21, capítulo 10. Vatomerle Abraham, sí, acá es Sara que está hablando con Abraham. Vatomerle Abraham, garesh ha'ama azot ve'et bna, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. Y dijo Abraham, echa esta serva y su hijo, Bna, el hijo de ella, Bni, mi hijo. ¿Sí? Esto es Sara hablando. Entonces la palabra es Ben, Bni es mi hijo, Bna es el hijo de ella. Vamos a ver acá más un versículo. Estamos acá en Génesis 8, capítulo 9. Velo matzah hayona, manoach lekaf ragla. Y la paloma, Yonah, también palabra nueva para nuestro vocabulario de hoy. Manoach lekaf ragla, para la planta de su pie. Vatashav elav, el ateva, y volvió a él, es decir, a Noé, a la arca, Kimaim al pnei kol haaretz, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Vaishlach yado, su mano, es decir, la mano de Noé, Vaikajea, vayave ota elea, elav, el ha-teva. Entonces acá tenemos yad, mano, yado,
la mano de ellos, porque la mano acá pertenece a Noé. Noé es hombre, por lo tanto el sufijo pronominal es masculino. Regel es el pie, también vocabulario nuevo para hoy. Ragla es el pie de la paloma, paloma en hebreo, Yonah. Yonah es una palabra de género femenino. Por lo tanto, ragla está acá con el sufijo pronominal del femenino, porque el pie es el pie de ella, de la paloma. Vamos a resumir acá el pronombre del singular y vamos a ver que acá nosotros podemos formar oraciones nominales. Más una manera de formar oración nominal es a través del sustantivo acompañado por un sufijo pronominal. Entonces tenemos Shmi Rachel, mi nombre es Rachel. Shimcha Yaakov, tu nombre es Jacob. Shmech Rivka, tu nombre es Rebeca. Shmo Yitzhak, el nombre de él es Isaac. Shma Lea, el nombre de ella es Lea. Vamos a ver acá un fenómeno gramatical que se llama mapik. Mapik. Vimos que el sufijo pronominal de la tercera persona del singular femenino termina con un A, con un hey, pero este hey acá tiene una marca. Y esta marca acá no es un dagesh, sino se llama mapik. Y mapik es más un señal diacrático que tenemos en hebreo. Y su función es decir a nosotros que este hey acá no es una matriculación, no es una vocal, sino es una consonante. Shma, el nombre de ella. Beita, la casa de ella. Ragla, el pie de ella. Es decir, que acá cuando vemos que tenemos un hey al final de la palabra que lleva este mapik, nosotros podemos saber que tenemos acá frente de nosotros una palabra con el sufijo pronominal. Vamos ahora a seguir para el plural. La primera persona del plural el término es enu. Y otra vez, tiene acá correlación con el pronombre anachnu, nosotros, y el sufijo también termina con el nu, con el mismo término del pronombre. Vamos a ver acá, estamos acá en Bereshit, capítulo 34, versículo 17. Ve'im lo tishmeu eleinu lehimol velakachnu et bitenu vehalachnu. Bitenu, nuestra hija. La palabra es bat, que es hija, ya conocemos esta palabra. Bitenu, nuestra hija. Vamos a ver más un ejemplo con la palabra que también conocemos, que es Adama. Adama, admateinu. Admateinu, nuestra tierra. Estoy acá en el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 36. Uleavi et bikurei admateinu. Las premisas de nuestra tierra. Admateinu. Entonces, tenemos Adama, la palabra absoluta,
Admat, la palabra en su estado constructo, y en base del estado de la palabra constructa, nosotros agregamos el sufijo pronominal. Admati, que vimos antes, que es mi tierra, y ahora admateino, nuestra tierra. Vamos a ver una palabra nueva para el vocabulario de hoy, que es nefesh. Nefesh, alma. Vamos a ver entonces la palabra absoluta y después la palabra con el sufijo pronominal. Primero leemos acá Bereshit, capítulo 1, versículo 20. Vayomer Elohim, ישרצו המים, שרץ nefesh chaya. Nefesh chaya es una alma viva, ¿ok? En español está escrito como seres vivientes, pero en hebreo podemos ver que acá está la palabra nefesh. Nefesh chaya es un ser que tiene una alma, es decir, un ser que está vivo, una alma viva. Nefesh chaya es, traduciendo así al pie de la letra, es alma viva. Y ahora vamos a ver la palabra con el sufijo pronominal. Estamos acá en Salmos, capítulo 33, versículo 30. Nafshenu chikta la Adonai, Ezreinu umaginenu nuestra alma espera a Adonai. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nafshenu chikta la Adonai. La palabra nefesh, alma, nafshenu, nuestra alma. Vamos a ver acá más un ejemplo, una palabra nueva también para el diccionario de hoy, que es av. Av es padre. Avinu es nuestro padre. Estoy acá leyendo del libro de Isaías, capítulo 63, versículo 16. Ki ata avinu, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה אדוני אבינו, גואלנו מעולם שמך. Entonces tenemos nuestro padre Abraham, nuestro padre, nuestro redentor. Y nosotros, cuando nosotros nos referimos a Abraham, siempre lo llamamos Abraham Avinu. Abraham, nuestro padre. Abraham Avinu. Vamos a ver ahora la palabra em. La palabra em, madre. Y pasamos para el sufijo pronominal de la segunda persona del plural masculino. Vamos a ver acá. Es del libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 11. Bosha imagen, vuestra madre se avergonzó. La palabra absoluta es em, con el sufijo pronominal imgem. Imgem, vuestra madre. Vamos a ver más una palabra nueva. Son. Son es el rebaño. Con el sufijo pronominal, son-gem, vuestro rebaño, vuestras ovejas. Estoy acá en el libro de Éxodos, capítulo 11, capítulo 10, versículo 24. Vaikra Faraón el Moshe. Y entonces Faraón hizo llamar a Moisés. Vayomer, y dijo, Lechu ivdu et Adonai, rak tzonhem u bekarhem yutzag. Id servid a Adonai,
solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, rak sonchem. Entonces, la palabra es son, que es el rebaño, y sonchem es el rebaño, vuestros rebaño. Vamos a ver acá más una palabra que ya conocemos, ahora la vamos a ver con el sufijo pronominal. La palabra es lev. Lev es corazón. Nosotros conocimos la palabra acá en el libro de Reyes 1, capítulo 5, versículo 9, cuando estábamos hablando de la sabiduría de Salomón, que tenía también magnidad de corazón, rojav lev, ¿sí? Tenía un corazón grande, abierto. Y ahora vamos a ver acá en el libro de Bereshit, en Génesis, capítulo 18, versículo 5, vamos a ver la palabra con el sufijo pronominal de la segunda persona del plural masculino. Ve'ekha pat lechem ve'saadu libchem. Saadu libchem, vuestro corazón. Libchem, vuestro corazón. Entonces tenemos lev y libchem. Lev y libchem. Vamos a ver ahora más una palabra, también palabra nueva para hoy, zera. Zera es la semilla. Zar achem, la semilla de ustedes. Estamos acá con 2 versículos de Génesis. Vamos a ver acá el primero abajo, Génesis 1, versículo 11. Vamos a ver la palabra en su estado absoluto. Vayomer Elohim, y dijo Dios, Tadshe haaretz, deshe esev mazria, zera etz pri. Zera etz pri, hierba que dé semilla. Zera, semilla. Tenemos acá también la palabra etz, que conocemos que es árbol. Entonces, la palabra absoluta es zera, zera, la semilla. Vamos a ver acá, quedamos en Bereshit, pasamos para el capítulo 9, versículo 9, y vamos a ver la palabra en su, con el sufijo pronominal. Ve'ani, va'ani, hineni mekim et briti, itchem, ve'et zar achem, acharechem, zarachem, vuestra semilla. Acá traducido en el sentido de descendientes, ¿ok? Porque muchas veces la Biblia usa la palabra zarachem con el sentido de descendientes y por lo tanto está traducido acá. Pero la palabra que usamos en hebreo es zarachem. Zarachem es vuestra semilla. Vamos a seguir y pasar ahora para la segunda persona del plural femenino. Volvemos a la palabra av, que es padre, y ahora con el sufijo pronominal avigen. Avigen, el padre de ustedes. Estamos acá en Bereshit, capítulo 31, versículo 6. Ve'atena, vosotras, yedatem, ki bekol kochi avadeti et avigen. Esto es Jacob hablando con Lea y con Rachel. Avigen, vuestro padre. El padre de Raquel y de Lea, y de Rachel y de Lea. Avigen, avigen. El sufijo pronominal es el gen, el jaf y el nun sofit.
Vamos a ver ahora la tercera persona del plural. Vamos a ver con la palabra que conocemos, que es tzavá. Tzavá es ejército. Tzvá es la palabra en el estado constructo. Y en base de la palabra en estado constructo, agregamos el sufijo pronominal, tzva'am. Entonces, estamos acá en Bereshit, Perek Bet, Pasuk Aleph. Bereshit, capítulo 2, versículo 1. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, y todos el ejército de ellos. Tzva'am, el ejército de los cielos y de la tierra. Tzva'am. Vamos a pasar para más una palabra que también será el vocabulario de hoy. La palabra es am. Am es pueblo. Vamos a ver acá en Bereshit 35, versículo 6, vamos a conocer la palabra en su estado absoluto. Vayavo Yaakov Luza, asher be'eretz Knan, hu Beit El. Beit El, acá vemos otra vez la palabra Bait en su estado constructo. Bet El, que es decir, la casa de Dios. El es la abreviación de la palabra Elohim. Entonces, Bet El quiere decir, es un nombre de una ciudad, pero el significado del nombre quiere decir la casa de Dios. Bet El. Hu Zechol Ha'am, él y todo el pueblo. Am, pueblo. Ahora pasamos para el Deuteronomio, capítulo 18, versículo 29, y vamos a ver con el sufijo pronominal. Kikol asher yase, mikol hatoevot haele, venichretu anefashot haosot mikerev amam. Amam, su pueblo, el pueblo de ellos. Vamos a ver con la palabra Rosh, cabeza, Rosham, la cabeza de ellos, sus cabezas. Yeshvu laaretz, idmu ziknei batzion, elu afar al Rosham, sobre la cabeza de ellos, al Rosham. Y llegamos al último sufijo pronominal de la tercera persona del plural femenino. Acá el término es el an, con el nun sofit. Vamos a ver acá la palabra gvul, que es límite, frontera, y con el sufijo pronominal gvulan, la frontera, su frontera. Yo leo acá primero Bereshit, capítulo 47, versículo 21. Ve'et ha'am, vir, ¿sí? Volvemos acá a la palabra am, que ahora recién lo vimos, pueblo. Vir oto, le'arim, mikce gvul Mitzrayim. Gvul Mitzrayim, el extremo del territorio de Egipto, es decir, la frontera de Egipto. Y acá pasamos para el libro de Samuel, Samuel 1, Shmuel Aleph, capítulo 7, versículo 14. Me'ekron ve'at Gat, desde Ekron hasta Gat, ואת גבולן הציל ישראל מיד פלישתים. Israel libró su territorio, sus fronteras, de manos de los filisteos. Vamos a ver más una palabra nueva para el vocabulario de hoy. La palabra es kol. Kol es voz. Estamos acá en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 9.
ייתן אדוני לכם ומצאן מנוחה. אישה בית אישה, ותשק להן, ותישנה קולן, ותבכנה. Y ellas alzaron su voz y lloraron. Colán su voz, la voz de Naomi y de Ruth. Vamos a resumir entonces todos los sufijos pronominales. Shmi, Rachel. Mi nombre es Raquel. Shimcha, Yaakov. Tu nombre es Jacob. Shmech, Rivka. Tu nombre es Rebeca. Shmo, Yitzhak. El nombre de él es Isaac. Shma, Lea. El nombre de ella es Lea. Beiteinu, Yafé. Nuestra casa es linda. Sí, Yafé es un adjetivo que aprendemos la clase anterior. Binchem, Jajam. El hijo de ustedes es inteligente. Binchem. Jochmatchen, Gdola. La sabiduría de ustedes es grande. Admatam, Gdola. La tierra de ellos es grande. Nafshan, Tova. La alma de ellas es buena. Vamos a ver el vocabulario para hoy. Brit, pacto, alianza. Bait, casa. Eved, siervo, esclavo. Simla, vestido. Regel, pie. Nefesh, alma. Teena, el higo. Av, padre. Em, madre. Son, la oveja. Zera, semilla. Am, pueblo. Gvul, frontera. Yonah, la paloma. Y esto fue la clase de hoy. Vamos a pasar a los comentarios y ver las preguntas. Estamos acá con Ana Ruth desde Lima, Perú, con Ligia desde Costa Rica, con Raquel Sandla desde la Ciudad de México, Alberta desde Cancún, Eduardo Horacio desde Buenos Aires, Abigail desde Argentina, Guillermo desde Chile, René desde Guatemala, Victoria desde Perú, Clau diciendo Tzoraim Tovim Lekulam. Muy bien, Clau. Buenas tardes también para ti y para todos. Tenemos acá Alicia Morales desde la Ciudad de México. Victoria, muchas gracias, Victoria. Yo también me alegro de estar mejor de salud. Muchas gracias, realmente. Tenemos acá Oscar desde Lima, Perú. Y Dalia desde México. Marina. Mazal Tov, Marina, hoy tenés cumpleaños, muy buen aniversario. Nosotros decimos Mazal Tov, buena suerte, ¿sí? Felicitaciones. Hilda, acá, gracias también, Hilda, por que estoy mejor de salud. Muchísimas gracias, Hilda, por la saludación. Tenemos acá también a José desde
Chalapa, Shalom, קוראים לי יוסף, muy bien, José. Acá tenés que la palabra קוראים, tenés que agregar un aleph entre el resh y el yod, ¿ok? Tenés que agregar una letra aleph que es parte de la raíz de este verbo. Tenemos a Clau acá preguntando Avotenu. Avotenu es, ok, sí, tenemos acá, Clau, buena pregunta. Avotenu quiere decir nuestros antepasados. Avinu es nuestro padre. Abraham, Avinu. Abraham, nuestro padre. Avotenu es nuestros antepasados. ¿Está bien? Pero se usa para decir exactamente pertenencias. Son nuestros antepasados. Entonces, avotenu. Exactamente. También acá una palabra que usa el sufijo pronominal. Exactamente. Vamos a ver acá, tenemos a Marina agradecemos a ti, Marina, que estás acá compartiendo con nosotros tu aniversario. Ida acá pregunta qué libro para principiantes debo adquirir. Hay muchísimos libros, no sé cuál están disponibles. Lo mejor sería hacer una búsqueda en el Amazon y si quieres me manda lo que encontraste y yo puedo te recomendar lo que yo conozco y creo que es mejor, pero realmente hay muchas opciones. Oscar acá preguntando, Elohim era plural de Eloah, no del cuyo plural sería Elim. Ok, no, Elohim no es plural, ok, Elohim es una palabra que tiene el sufijo del plural masculino, pero la palabra en sí es una palabra singular. Cuando nosotros usamos un verbo con Elohim, el verbo está en el singular. No, Elohim es uno, no es plural, es singular. Muy importante comprender esto. El término es verdad que es un término del plural, pero la palabra no es considerada en hebreo una palabra de plural. Nosotros usamos el verbo que conjugamos con la palabra Elohim, está en el singular. Elim es el plural de él. Elim son dioses, ¿ok? Pero no es referido a Dios, sino es referido a los pueblos envuelta que tiene varios dioses, pero no es el Dios monoteísta. Tenemos acá Eloisa desde Querétaro en México. Hilda desde Lima, Perú. ¿Por qué? Victoria preguntando por qué en hebreo Brit, casa, no se pronuncia la shva. En Brit, porque este shva es un shva silencioso, por lo tanto no lo pronunciamos, ¿ok? Hay dos tipos de shva, el shva silencioso y el shva que tiene una breve vocal de E. En este caso del Brit, es un shva silencioso. Samuel, acá desde Ecuador, pregunta si hay alguna diferencia al decir su nombre. Y sí, hay una diferencia. Para ella es Shmech. Para ello es Shimcha. Shimcha Samuel. Shimcha Samuel. Tu nombre es Samuel.
Para una mujer es Shmech, ¿ok? Shimcha Yaakov, Shmech Rivka, Shimcha Abraham, Shmech Sara. José, muchas gracias por las salutaciones. Realmente preciso un poquito más mejorar, pero ya estoy bien mejor. Gracias, José. Y Samuel, acá preguntamos si podría darnos un ejemplo más de la diferencia entre la letra Hey con el diacrítico dentro del Hey como mater lecciones. No, cuando tenemos este MAPIC, nosotros lo usamos solamente cuando el Hey está la última letra de la palabra y él quiere demostrar que el Hey no es una mater lecciones, sino es una consonante. Al principio la pronuncia tenía que tener una pronuncia un poquito más fuerte, al final no siempre lo hacemos, pero cuando el Hey tiene un dagesh, entonces él sirve generalmente también no como mater lecciones. Cuando él sirve como mater lecciones, al final de la palabra, él no lleva el dagesh. Exactamente por eso que el mapik acá aparece para avisar a nosotros que él no está sirviendo acá como mater lecciones, sino que él está sirviendo ahora como una consonante. Ok, gente, entonces, toda rabá, Shavua Tov, nosotros nos encontraremos la próxima semana para la última clase de este módulo. Entonces, por ahora, yo voy a felicitar a todos para un feliz año nuevo, que realmente sea un principio de un nuevo y año bueno para todos. Shana Tova en hebreo, Shana Tova, un buen año. Shavua Tov, buena semana. Y nos encontramos en la próxima semana para nuestra última clase de este módulo. Chao, gente. Muchas gracias. Toda rabá.